En la larga historia del universo, hubo muchas formas de vida que habían evolucionado. Es cierto que la vida era un término, algo ambiguo, especialmente cuando se trata de protocélulas semiautopropagantes. No obstante, la vida en el gran y creciente universo siempre ha sido increíblemente rara en relación con cualquier planeta individual, pero increíblemente común cuando se la considera en el universo como un conjunto. Cualquier cosa que haya sucedido en exceso de unos pocos millones de veces no podría considerarse verdaderamente rara, incluso si se la considera en el transcurso de iones de años y en algún lugar del rango de 2,5 billones de planetas, al menos en este momento actual de la historia, ya que el número de planetas se ha contraído ocasionalmente y luego se ha expandido masivamente con el tiempo. La mayor parte del tiempo la vida nunca pasó de lo que podríamos llamar las primeras etapas del desarrollo. El guión proverbial nunca llegó a la página, por así decirlo, y la vida en cuestión tendió a desaparecer antes de llegar a una etapa celular particularmente buena. Unas pocas proteínas, unos pocos bloques de construcción, tal vez incluso un pocos componentes celulares, que parecen trabajar en conjunto en una imitación simplista de lo que la vida eventualmente sería, pero casi siempre terminaba. Allí debido a la presión de la radiación, químicos limitados o cualquier otro número de factores complicados. A menudo la vida aparecía, creó unas pocas crías de algún tipo y luego todas murieron ese mismo día, solo para surgir nuevamente en ese mismo planeta. Planetoide o, drásticamente menos frecuente, basura espacial como un cometa, meteoro o algo similar. Aún así sucedió, y de hecho sucedió en algunos planetas, bastante a menudo en el transcurso de muchos millones de años. Parece que si se encontraban las circunstancias exactas correctas, se determinaba que la vida ocurriera si era posible, así que a pesar de la relativa aparente rareza de la vida en el universo, como un todo, la vida en sí misma es en realidad bastante común en la larga historia del universo. La vida inteligente al menos no es tan rara como para que valga la pena todo el alboroto que los filósofos y el clero podrían ponerle, aunque es mucho más raro que la vida en general. Seguro que es impresionante y raro, y majestuoso a los ojos de los poetas y de aquellos que usarían la palabra majestuoso sin ironía, pero la mayoría de las veces, la vida en un planeta se queda estancada en una cierta etapa, tal vez sea el medio ambiente, tal vez sea la evolución, tal vez esa forma de vida nunca desarrolló un tipo de sistema de tablero de control unificado y por lo tanto no tenía nada que pudiera fusionarse fácilmente en un cerebro y conciencia, en la forma en que la vida inteligente, al menos hasta ahora en el universo, ha requerido. Eso no quiere decir que la vida de una inteligencia menor fuera particularmente poco común, No era inusual tener criaturas inteligentes que fueran capaces de resolver problemas en un grado menor, pero el sentido de conciencia de uno mismo y de los demás, que generalmente se acepta como vida inteligente, era de alguna manera mucho menos común de lo que se podría esperar y mucho más común que los filósofos mirando las estrellas, con desesperación melancólica. Generalmente temido, en pocas palabras, la vida inteligente es rara, pero hay un universo bastante grande ahí afuera, así que la rareza no es tan importante como los poetas y las personas temerosas que escriben sobre las estrellas podrían hacerte pensar. Creo que sucede de vez en cuando, pero como las células proto rara vez son capaces de resistir y convertirse en algo más grande y grandioso por lo general, o, más exactamente, casi siempre, la vida inteligente nunca va más allá de las primeras etapas de desarrollo en la larga, laboriosa, antigua y prolija historia del universo. Sin embargo, algunas cosas son raras, algunos hitos de un tipo son lo suficientemente raros como para que valga la pena estudiarlos y comprenderlos. De hecho, en algún lugar en el vecindario de 14.000 millones de años de existencia universal, solo había 9 especies que habían logrado viajar más rápido que la luz por su propiamente. De los muchos billones de planetas que habían existido, solo 9 alguna vez sostenían una forma de vida que se volvió capaz de volar en el espacio y dejar su propio sistema solar y eventualmente dominar viajar más rápido que la luz. Los primeros 7 ocurrieron independientemente, separados uno de otro en el tiempo. Su experiencia y existencia dentro del firmamento de la creación fue un blip relativo y la existencia de cada especie muy distante tanto espacialmente y temporalmente. Cada
especie surgió, dominó la ciencia y la tecnología que permitiría viajes FTL, y recorrió el espacio primero cerca de su propia estrella o estrellas, considerando que dos de estas especies habían surgido de sistemas estelares binarios durante una generación o más. Luego, sintieron curiosidad por descubrir el resto de su galaxia y se dirigieron a la siguiente estrella, más cercana, y tal vez incluso consideraron aventurarse a más y más estrellas con el tiempo donde esperan encontrar planetas capaces de soportar vida orgánica compleja y tal vez incluso conocer a alguien más en el gran universo frío que también era inteligente y tal vez incluso apto para el espacio. Por lo general, se dieron por vencidos allí. Generalmente no intentaron escapar de su galaxia, aunque nuevamente dos, curiosamente los mismos. Dos que nacieron en un sistema estelar binario, incluso lograron aventurarse fuera de sus galaxias de origen y se extendieron por todo el universo, y después de un periodo de tiempo que para ellos parecía interminablemente largo y para el universo apenas era, incluso el más pequeño y breve destello, dejaron de existir, ya sea trascendiendo a un mundo virtual, renunciando y cometiendo suicidio en masa, sucumbiendo a algún gran y horroroso desastre cataclísmico o simplemente agotándose lentamente, y dejando que el frío universo indiferente los lleve. Estas fueron las cosas que impactaron a las primeras 7 especies en volverse capaces de viajar a velocidades superiores a las reales, aunque algunas encontraron vida inteligente, nunca encontraron vida lo suficientemente similar a ellas, como para que les importara mucho interactuar, y ninguna de las vidas inteligentes que encontraron fue capaz de elevarse hasta un punto en el que pudieran escapar de sus planetas, sus estrellas o los límites alrededor de la velocidad de la luz en sí, que generalmente es el obstáculo necesario a superar para convertirse en una verdadera raza espacial. Ciertamente la estasis o algo similar funciona, pero hasta que puedas colapsar el espacio-tiempo o sumergirte a voluntad de alguna manera a través de él en el caso de unas pocas especies, tus viajes dentro del universo serán necesariamente de corta duración, particularmente costosos. Parece una ley de la naturaleza que a las razas altamente inteligentes no les va bien, con pesos largos y temporalmente confusos, en estasis por algún tiempo desconocido. Razón. Luego llegó la octava raza en alcanzar el viaje FTL. Lograron la impresionante hazaña de viajar FTL aproximadamente 13.8 mil millones de años dentro de la existencia del universo y se llamaron a sí mismos humanidad. Subrayar, subrayar, encore, subrayar. Encore, encore, subrayar, encore, encore. Subrayar, subrayar, encore. Encore, subraya, encore, subraya. Encore, underscore, underscore, underscore. Underscore, underscore, underscore. Underscore, underscore, encore, encore. Underscore, encore, 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 encore. Encore, encore, encore. Encore, encore, encore. Encore. La humanidad hizo casi todo lo que se hubiera esperado si hubiera habido alguna entidad que hubiera supervisado su existencia, y por lo tanto, tener expectativas para empezar no había, trágicamente, tal ser, y por lo tanto nada logró obtener ni siquiera la más mínima pizca de diversión o alegría al ver a lo lejos cómo los humanos vitoreaban y celebraban y saltaban cuando su primera nave llegó a su próxima estrella más cercana. Esto fue cósmicamente hablando, más bien una pena considerando lo profundamente entrañable que había sido ese pequeño evento, prácticamente un planeta entero vitoreando y bailando y chocando las manos, lo cual, curiosamente, es otro gesto aparentemente universal de todas las especies altamente inteligentes, por razones que tal vez nunca se conozcan. Entonces los humanos se desviaron de la expectativa, aunque esa palabra tiene menos significado cuando se considera contra la falta de seres con expectativas para empezar. No obstante, mientras que cada una de las otras 7 especies anteriores en lograr viajes FTL se habían dirigido a su estrella más cercana, luego, eventualmente, entre 0,8 y 2,7 generaciones de la especie en cuestión eligieron continuar hacia la siguiente estrella. La humanidad no lo hizo, en cambio, se dirigió hacia cada estrella cercana con la más remota posibilidad de contener vida o algo digno de estudio, y partieron de una manera que podría describirse caritativamente como un dash de bofetadas, apenas esperando que las señales lentas de sus tripulaciones en su estrella más cercana llegaran a la Tierra, antes de comenzar nuevas naves, mientras que su primera nave en doblar
las leyes del espacio y el tiempo había sido un monumento a la precisión de la ingeniería y al ingenio, la siguiente ola que salió fue una mezcla más diversa de calidad, desde naves igualmente finas e impresionantes hasta aquellas que era poco probable que atravesaran con seguridad a un ritmo de caminata, mucho menos varias veces el supuesto más alto posible velocidad sin hacer trampa. El sistema en el universo, cada especie antes de la humanidad, se había extendido lentamente y luego más y más rápido a medida que su tecnología mejoraba y sus temores se aliviaban. Habían encontrado, eventualmente, vida de una forma unicelular, y luego se extendieron y buscaron ellos mismos, o con robots nueva vida, hasta que descubrieron algo que estaba cerca, o al menos aproximadamente cerca de ser inteligente, lo que siempre fue un poco decepcionante después de todo. En este punto, habrían pasado vidas y vidas en el espacio buscando, e inevitablemente, encontraron especies cuya inteligencia era capaz de tal vez algún tipo de asombro y conmoción al descubrir que no estaban solos en el universo, pero hasta ahora ninguna especie se había encontrado con alguien que fuera realmente capaz de comprender el concepto del universo por sí mismo. Sin embargo, la búsqueda continuaría aparentemente en vano, y si bien podría haber planetas extremadamente raros, esperanzadores donde la inteligencia parecía probable, nunca fueron particularmente LLI avanzados y ciertamente no capaces de ser comprendidos o devolver su propia comprensión de una manera significativa. La humanidad, sin embargo, se extendió como una plaga de niños muy emocionados cuando fueron liberados al universo. Se debería decir que fueron proverbialmente liberados en una galaxia compuesta enteramente de algodones de azúcar y juguetes suaves que se extendían por todas partes, con luces brillantes y sonidos emocionantes. En pocas palabras, la humanidad partió con un nivel de pasión, emoción y esperanza que era, literalmente, algo único en toda la historia de 13.800 millones de años del universo. Partieron al azar con deleite y anticipación y muchos más, sueños de conocer extraterrestres y hacerse amigos de ellos que cualquier otra especie anterior a la humanidad, y se sintieron muy decepcionados, ya que tardaron menos de 2 generaciones humanas en encontrar vida en el universo. La generación se define generalmente como la edad media de crianza de los hijos, que en este punto de la historia humana era de alrededor de 28 años. Fue una espera demasiado larga para la paciencia de los humanos antes de que terminara la primera generación de búsqueda. Muchos humanos habían caído en la desesperación y habían concluido que el universo estaba vacío y solo, y habían decidido que la búsqueda no valía la pena. Otros vieron el problema más como un problema logístico que como una cuestión de probabilidades deprimentes y trágica soledad universal, y decidieron comenzar a fabricar naves que pudieran buscar vida de manera autónoma, algo que ninguna especie anterior que viajaba en el espacio había comenzado a construir por mucho más tiempo. En su búsqueda de nuevo, la humanidad estaba impaciente y como resultado, se adelantó a la curva con estas naves y el eventual conocimiento de la vida existente en al menos alguna forma en varios otros planetas. La humanidad se propuso escapar de su galaxia. Razonaron quizás un poco ilógicamente, que si podían dejar la galaxia, deberían dejar la galaxia, aunque solo fuera para demostrar que eran capaces de hacerlo, y así, con decenas de miles de naves autónomas buscando vida en cada sistema estelar que conocían, comenzaron el proceso de enviarse a sí mismos y a sus naves de búsqueda fuera de su galaxia también y al universo más ampliamente para evitar pasar siglos cubriendo lo que caritativamente puede describirse como una búsqueda muy larga con deprimentemente pocos resultados. Digamos que la humanidad fue persistente, sí, muchos habían renunciado a la búsqueda de otros en el vacío del espacio, pero eso no importaba. La humanidad no estaba formada solo por aquellos que dudaban, sino también por aquellos que creían con pasión y con una pasión por la tecnología avanzada y una certeza de creencia de que encontrarían a otros en el vacío del espacio. Avanzaron hasta que no solo salieron de su propia galaxia, sino del cúmulo galáctico más cercano a ellos en su totalidad, cruzando un espacio aparentemente infinito y, como una enfermedad de curiosidad y exploración, la humanidad cruzó el universo en su búsqueda con más curiosidad, pasión, impulso y esperanza que todas las especies combinadas que habían venido antes. Lamentablemente esto hizo muy
Muy poco. La siguiente especie que logró viajar a mayor velocidad por sí sola no surgiría durante aproximadamente 0.2 mil millones de años, lo que todavía era varios millones de generaciones humanas de distancia. Esto dejó a la humanidad sola en un universo de una manera que ninguna especie anterior había comprendido por completo. Esta no era la soledad de pensar que podría ser la única raza espacial dentro de tu galaxia, sino más bien la casi certeza de que eras la única raza espacial en toda la creación en su conjunto. Incluso los descubrimientos de ruinas tan antiguas, que eran casi imposibles de comprender, mostrando que había habido otras especies que alcanzaron las estrellas en el pasado, no hizo nada para ayudar a la humanidad. Les mostró solo que el espacio no era el mayor enemigo al que se enfrentaban, sino el tiempo. Por supuesto, a estas alturas, la mayoría de los humanos podrían vivir casi indefinidamente, salvo accidentes, tragedias o suicidios, pero siendo teóricamente capaces de soportar unos pocos cientos de millones de años de espera. Especialmente cuando no sabrías exactamente cuánto tiempo podría durar la espera y de hecho, fueron capaces de esperar tanto tiempo, eran muy diferentes y por eso la humanidad hizo trampa. Hicieron trampa injustamente en el gran juego que es el universo. Dejaron de esperar por completo. Encontraron esas pocas especies semi-inteligentes raras y generalmente invisibles por razones que tenían sentido solo para alguien tan trastornado e ilógico como un humano, ayudaron a que el trabajo fuera lento, tardaron más en llevar a la raza más avanzada con la que se habían encontrado al vuelo espacial de lo que le había llevado al hombre pasar de cazador-recolector a vagabundo espacial, pero aún así fue más rápido que cualquier otra cosa que se les pudiera ocurrir. Y al hacer esto ellos mismos sabían exactamente a quién iban a conocer, muy pronto sabían de la cultura, el lenguaje, las ideas, la ciencia y las personalidades de la raza infantil que habían criado en secreto desde la cognición limitada hasta el vuelo espacial y se regocijaron con sus nuevos amigos, una especie que se había llamado a sí misma Torah-Shin. Celebraron su nuevo amigos en el universo y no se les mostró la mano humana en su propia elevación, hasta que casi habían descubierto la interferencia ellos mismos y entonces se dieron cuenta de que no había mucho de qué enojarse. Incluso si era un poco incómodo de considerar, se unieron a los humanos en su búsqueda y guía, buscando otras razas. Generalmente fue una larga espera, antes de que encontraran un nuevo compañero entre las estrellas. La mayoría de la vida con la que se encontraron todavía era unicelular o protocélulas, y la gran cantidad de tiempo necesaria para criar tales especies fue demasiado incluso para ellos. Más que eso, ¿en qué momento tuvieron que preguntarse a sí mismos están interviniendo para ayudar a que una forma de vida crezca y en qué momento la están creando si comienzan tan temprano en su desarrollo evolutivo? No, era más simple esperar hasta que encontraran especies como los Tushin que habían sido algo inteligentes, al menos básicamente, sapientes y ayudando desde ahí. Los Tessin también aceptaron ayudar, solo desde las sombras, la oscuridad, guiando a las nuevas razas con cuidado sin revelar su mano en su desarrollo para permitirles desarrollarse por sí mismos en lugar de en adoración o imitación de aquellos que los habían criado. Y así fue que el pueblo Pria fue llevado al todavía muy pequeño rebaño de vida inteligente que viajaba por el espacio en el universo junto con la todavía indagadora humanidad. Aunque quedaba muy poco en el universo, sus naves autónomas no habían viajado por ahora al menos lo suficientemente cerca para inspeccionar desde lejos en busca de vida alienígena avanzada, y así pasó el tiempo. Mientras que solo 8 especies habían logrado la increíble tarea de volar por el espacio más rápido que la luz por su cuenta, la humanidad aumentó el número de especies que eran capaces de hacerlo, incluso si solo con su ayuda. Muchas veces, más de una especie viviente se había convertido en 2, que se convirtieron en 3 y así sucesivamente. Tomó tiempo, el arma más grande del universo, contra las formas de vida advenedizas que tuvieron. La audacia de romper sus reglas continuó por mucho tiempo. Avanzó firmemente hacia adelante unas pocas razas, muriendo debido a sus propios deseos o a unos pocos aparentemente inevitables catástrofes, pero mucho más siendo llevados de un salvajismo relativo a culturas complejas e inteligencia, y la humanidad con sus nuevos compañeros universales continuaron su trabajo, que es como cuando el universo era ahora
13.989 especies para descubrir viajes FTL por sí mismos se unieron a las estrellas en los lejanos rangos FL. Del espacio no estaban solos como todos los que habían venido antes habían estado. En cambio, esta nueva especie de vagabundos del vacío envió un faro de interrogación a los confines infinitos del espacio dudando que cualquier cosa excepto la interferencia de microondas y el vacío pudiera regresar a ellos. Se sorprendieron gratamente en respuesta a su señal, enviada a todas las estrellas que pudieron detectar en el cielo pidiendo confirmación de que no estaban solos. Recibieron una barra de mensajes que se hizo eco cientos, quizás miles, de veces desde todas partes a su alrededor, de tantas especies como se habían atrevido a soñar, de 1000 galaxias. Algunas con solo una especie, unas pocas con múltiples, recibieron la bienvenida. Aplausos de saludo de un universo poblado, lleno de vida. Entonces, cuando el aluvión de mensajes de saludo se calmó, y miraron fijamente o golpearon el vacío negro del espacio infinito que tenían ante ellos, un único mensaje llegó a través de la tecnología ahora tan avanzada que podía ser leído por sus instrumentos como si estuviera siendo hablado en una radio, traducido perfectamente para que lo escucharan y entendieran. Bienvenidos, nuevos amigos, al universo que la humanidad les envió a modo de saludo. Lo siento si está un poco lleno. Nos pusimos un poco impacientes.